Hola, ¿cómo están todos nuestros amigos del mundo analítico, psicoanalistas, analistas en formación, psicoanalistas independientes y personas que tienen empatía o transferencia por el psicoanálisis? El día de hoy quiero compartirles una obra muy importante de Elizabeth Rudinesco que se llama Freud en su tiempo y en el nuestro. Me es importante hablar de esta obra porque si queremos acercarnos al método psicoanalítico es importante no solo estudiar a Freud y sus obras, sino el contexto en el que se desarrolla para saber por qué nos hace las aportaciones que podemos leer a lo largo de estos años. Elizabeth Rudinesco, recordemos que nace en Francia. Ella tiene una licenciatura en lengua y literatura, es historiadora y también es psicoanalista. Entonces inicia su obra con una cita de Jorge Luis Borges que dice: un hombre muere cuando muere el último que lo conoció. Una frase muy importante porque eso nos lleva a la pregunta de qué pasa cuando una persona deja un legado y se sigue estudiando, reconociendo ese legado, que es lo que pasa con nuestro estimado Sigmund Freud, porque deja 20 volúmenes, que es traducido en cerca de 50 lenguas. Nos deja 300 artículos, notas, borradores, agendas, dedicatorias y cerca de 20,000 cartas, de las cuales casi la mitad se recuperan y se resguardan en el Museo de Freud en Londres. Sabemos que a lo largo de la historia se ha intentado casar a Freud con otras áreas de conocimiento. Vemos en los libros, en los artículos, en las clases, en las conferencias, títulos como Freud y el marxismo, Freud y el feminismo, el psicoanálisis y la historia, el psicoanálisis y la filosofía, y diversos temas que son muy buenos para analizar el psicoanálisis, ya que hoy en día es vigente, y saber también que es importante estar reinventándose para ya no estar en el psicoanálisis de 1900, sino ir adaptándonos a la época, pero muchas veces se presta a la mala interpretación y a que cada quien tenga a su Freud. ¿A qué me refiero que cada quien tenga a su Freud? Pues bueno, en las escuelas psicoanalíticas, los freudianos, lacanianos, kleinianos, winnicottianos, filósofos, ateos, historiadores, psicoanalistas independientes, cada quien hablará de la propuesta que tiene Freud. A eso me refiero con que cada quien tiene su Freud. Bueno, la verdad es que Freud está presente en el imaginario social. Lo vemos en las películas, lo vemos en las series, en los cómics, en revistas, en artículos, en fotografías, en novelas, en documentales y algo muy importante, en el saber social. He escuchado a muchos colegas psicólogos clínicos, conductistas, filósofos, ateos y personas en general que hablan de los sueños y que significan algo, de la interpretación, que hablan de proyección, de mecanismo de defensa, de resistencia, que hablan de el subconsciente, lo nombran de esa manera, ¿no? Del inconsciente. Entonces, todas estas palabras y propuestas que nos expone Freud se usa en la sociedad, que claro está, no lo inventó él, pero sí materializa todos estos estudios que viene haciendo para darle más forma y más consistencia y nombrarlo y así ser denominado como el padre del psicoanálisis. Entonces, Elizabeth Rudinesco nos comenta que en su momento Freud pensaba que en el inconsciente se encontraba todo el saber del ser humano. Más adelante, a lo largo del tiempo y hasta su muerte, sabemos que Freud descubre que lo inconsciente, no el inconsciente, porque el inconsciente es hablar de un lugar, sino lo inconsciente es resultado de una sociedad, de un entorno familiar y de un contexto político. Es
muy fascinante leer esta obra porque nos hace un recorrido de la vida pública, la vida privada, los escritos, los conflictos con colegas, con familiares, estas constantes preguntas que él se hace, amores, traiciones. También aparecen estas muertes, tragedias. No olvidemos que Freud se desarrolla en un periodo de guerra, de un exilio. Pero ante todo esto, siempre nos habla de un Freud que está dispuesto a reinventarse, a analizar todo su entorno y su contexto. Entonces, el capítulo 1 se llama Vida de Freud, los comienzos. Entonces, Elizabeth Rudinesco, siendo historiadora, hace este estudio y recapitulación del contexto en el cual viene Sigmund Freud. Y nos comenta que en el siglo XIX, a mediados de este siglo, hay una aspiración de los pueblos europeos por tener esta capacidad de pensamiento, de raciocinio, de razón, de ideas, de un sentido de la vida, que ya se viene gestando desde 1700. Recordamos que hay un movimiento social y cultural que se denomina la Ilustración o el siglo de las luces, que buscan terminar con este estado opresor. Entonces, recordemos que los judíos dejan de ser en 1791 pues el pueblo elegido, la primera religión, pasan a ser una religión más. Sin embargo, se les sigue persiguiendo no solo por su religión, sino por su raza. No tienen capacidad de tener un trabajo, una profesión como cualquiera. ¿Por qué? Porque quisieron otra vez encerrar y dominar a los judíos con esta idea de que no tienen una nacionalidad, son un pueblo exiliado. Un hombre que nace en Italia, bueno, será italiano. Un hombre que nace en Alemania será alemán. En Francia, y estarán sujetos a las leyes, cultura y legislación de esa nación. Pero los judíos, ¿cómo pueden denominarse como un pueblo o una nación que no tiene fronteras, que están en todos lados, que no pertenecen a ningún lugar? Entonces, tienen muchas dificultades. Ese es el contexto en el que nace el papá de Freud. El papá de Freud se llama Jacob Calamon Freud. Nace el 18 de diciembre de 1815 en una aldea de Galicia. A su vez, Jacob Freud tiene un padre que se llama Shlomo Freud, quien es comerciante, y su madre, Pepi Hoffmann Freud, que también se dedica al comercio de tejidos. Rudinesco nos menciona que la bisabuela de Shlomo Freud, en este caso el abuelo de Freud, la bisabuela de Shlomo Freud tiene el nombre de pila de Freide, que a su vez en este linaje llega a los hombres y se convierte en el apellido Freud. Es un dato bastante interesante. Entonces, Freud se desarrolla, o más bien el abuelo y el papá de Freud se desarrollan en un contexto tradicionalista, en donde el hombre sale a trabajar y la mujer se queda al cuidado de los hijos y a las tareas del hogar. Cada persona que nace en una familia tiene un rol desde que nace hasta que muere, es de por vida. Entonces, también se da la situación de que hay generaciones, aproximadamente 2 o 3 generaciones, de una misma familia que viven bajo el mismo techo. Esto quiere decir que los abuelos, el hijo y los nietos, con todo y sus familias, viven bajo un mismo techo, en donde las mujeres habrán que estar sometidas a la ley del padre. El padre tiene la autoridad y los hijos siempre deben estar en dependencia
de los papás y se deben dedicar a la profesión de los papás. En este contexto se desarrolla el abuelo y el papá de Freud. Y es algo muy interesante porque Jacob Freud, el papá de Sigmund Freud, se casa por primera vez con una mujer que se llama Sally Kenner. Con esa mujer tiene 2 hijos que se llama Emmanuel y Philip. Ya Freud nos comentará en algunos escritos que tiene muchos recuerdos de estos hermanos cuando era muy pequeño y la importancia que jugaron para él. Entonces muere esta primera esposa de Jacob Freud, Sally Kenner, y se casa por segunda ocasión con una mujer que se llama Rebecca, de la cual no tiene descendencia y hay prácticamente nula biografía de ella. Entonces se casa por tercera ocasión con Amalia Nathanson, una mujer de Viena que viene de familia de comerciantes. Entonces esta familia o prácticamente los judíos se dedican al comercio. Es lo que en ese contexto solo tienen esa posibilidad de trabajar en el comercio de textiles, el comercio en general, vivir en casa de los papás y que las mamás se dediquen al hogar. En ese contexto se desarrolla Sigmund Freud. Es muy curioso porque la mamá de Sigmund Freud, Amalia Nathanson, la definen como una mujer imperiosa, autoritaria, delgada, bella, jovial, de enorme resistencia psíquica, mental y moral. Aún con todas estas características, incapacitada para dedicarse a otra cosa más que ser mamá y dedicarse al hogar. También ya nos comentará Rudinesco y también Freud estas frustraciones que pueden venir de las mujeres que solo nacen y que saben que ese es su lugar. Entonces crean a 8 hijos en 10 años, Jacob, Freud y Amalia Nathanson, en el cual Sigmund Freud es el primer hijo. Nace el 6 de mayo de 1856, el primer hijo, llamado Sigismund Shlomo Freud. Estaba muy contento Jacob Freud porque decía, es el nuevo nacimiento de un Shlomo en la familia. Tenía mucha confianza, tenía mucha esperanza en ese primer varón. Asimismo, su madre, Amalia, tenía esta frustración por no dedicarse a otra cosa, por no progresar o evolucionar en otra área. Entonces deposita también en Freud la capacidad de que él lo va a poder lograr. Entonces, desde un principio muestran una gran preferencia por Sigmund, y Amalia lo nombra como mi Sigi de oro. Ya más adelante Freud nos contará una anécdota que le dijo su madre, que estando el pequeño Freud en brazos, está en una panadería y se encuentra con una anciana que le dice, su hijo es un genio. Freud, como todo intelectual, deconstructor de estas fantasías y narcisismos, dice, bueno, la juzgó de ridícula y le dice a su madre, para todas las mamás, tienen una gran esperanza de que sus hijos sean lo más grande que han tenido y lo más grande del mundo. Pierden los pies de la tierra para adelantarse al futuro. Literalmente así le dice su madre. Ya poco a poco comentaremos cuál es el impacto de creer mucho en una persona, de apoyarlo y de encauzarlo. Está interesante y también es un tema muy debatible. Entonces, nace primero Sigmund Freud, luego nace Julius, nace Ana, Regine, María, Esther, Pauline y Alexander. 8 hijos de Jacob y Amalia. Entonces,
se empieza a gestar la idea de que Freud en algún momento será mejor que su padre, no se dedicará al comercio, podrá acceder no solo a una mejor calidad de vida, sino al campo del conocimiento. Entonces, desde muy pequeño, aquí es cuando inicia toda la trayectoria de Freud, a él le llamó mucho la atención la saga de Moisés. Todas estas historias del judaísmo, en donde más adelante nos comentará que encontraba las estructuras del judaísmo, cómo funcionaban todos estos mitos, fábulas, leyendas, narraciones en su propia familia. Entonces, Freud menciona que tener una gran familia es siempre una bendición, pero al mismo tiempo es un motivo de inquietud. En un recorrido que hace Freud en el año de 1886, en un viaje a París, ya siendo discípulo y teniendo por empatía a Jean-Martin Charcot, piensa en un tío, dos tíos que tiene, hermanos de su padre Jacob Freud, en el cual un tío tiene un hijo que padece de hidrocefalia y lo consideran literalmente como débil mental. Otro primo que literalmente se volvió loco. Entonces, Freud en ese recuerdo, en ese pensamiento, le comentaba a Charcot que había un origen hereditario en la familia de las neurosis, en su familia, ¿verdad? Y dice Freud, en mi calidad de neurólogo, me preocupan tanto estas cosas como a un marinero el mar. Un aspecto bien importante porque también esto va a determinar su inclinación por el estudio de las neurosis y su prácticamente energía y obsesión por este estudio. Entonces, tenemos muchos ejemplos que el mismo Freud nos regala en sus obras, en sus artículos, escritos y cartas, y una de ellas nos comenta Rudinesco que desde muy pequeño veía a sus medios hermanos, particularmente a su hermano mayor Philip, con un recelo, porque decía, él parece más mi padre, porque tiene prácticamente la edad de mi madre, y reconocía que Philip, al casarse con una mujer de su generación, pues era algo que le llamaba la atención, porque anteriormente había también una gran diferencia en las edades, que normalmente el hombre era mucho mayor que la mujer. Otro ejemplo que nos comparte es que Freud textualmente dice que contemplaba a su madre sexualmente atractiva, bastante bella, hermosa, que tenía un gran cariño. Entonces, que veía la relación de las madres con los hijos varones como perfecta. Ya más adelante nos comentará y nos propone, mediante la tragedia griega de Edipo, el famoso complejo de Edipo, en el cual recordaremos que la madre tiene una unión, una conexión muy interesante con el hijo varón, una simbiosis prácticamente perfecta, en el cual entra un tercero, que es el padre, a romper esa relación, a poner a cada persona en su lugar. Esto hace que el hijo tenga cierta tendencia de destrucción, de odio, de repudio, de rivalidad con el padre. Muy interesante este complejo que nos propone Sigmund Freud. Otra experiencia que recuerda Freud es de su niñera, Resi Wittek, el cual menciona que con ella exploró una vida sexual bastante interesante, ya que en ese entonces las niñeras o las madres acostumbraban a acariciar los genitales de los niños para que arrullarlos y se quedan dormidos. Entonces,
que también nos expone en una obra que su hermano, Emanuel, la encierra en la cárcel por una acusación de un robo. Pero lo que recuerda también Freud es que esta niñera la adentra a una religión cristiana, que es la religión de la carne, del pecado, de las imágenes piadosas, de los rosarios, de la culpa y sobre todo de una representación del infierno. Esto también le va a llamar mucho la atención a Freud. Hay una fábula, no fábula, una experiencia que tiene Freud de su padre, una persona autoritaria, una persona enérgica, pero que de repente pareciera ser que se convirtió en todo lo contrario. Su padre está narrando que un día está caminando por la acera y un alemán le grita: «¡Hey, judío! ¿Qué haces caminando por la acera?», mientras lo abofetea y le tira su gorro. El pequeño Freud le dice: «¿Y qué hiciste, papá?». Y le responde: «Bueno, pues me bajé, recogí mi gorro y me fui». Recordemos que en ese entonces no había mucho que hacer como judío ante este contexto alemán, pero para Freud fue muy significativo este tipo de escenas, ya que él representaba a un padre débil y humillado. Esto hace que Sigmund Freud se identifique con figuras como Napoleón Bonaparte y Alejandro Magno. Entonces se va hilando varias cosas para que Freud anhele a dejar un legado. No solo escapar de su contexto judío, sino familiar, cultural, personal y que impacte en la sociedad. Entonces, en todo este contexto, Freud se desarrolla en una familia que desde la infancia, reitero, el padre es la autoridad máxima, se dedica a trabajar, las mujeres están sometidas y los hijos también tienen una gran dependencia a la familia. Freud, cuando es adolescente, empieza con ciertas sensaciones, naturalmente, sexuales, pero él decide no evadirlas, él decide interrogarlas, él decide verbalizarlas, él no los juzga, él busca explorar y tener un significado. Y para eso usa los mitos, las leyendas y las fábulas de la antigua Grecia, de los egipcios, de los chinos, en donde vemos a estos titanes, a estas divinidades, a estos dioses, en estas tragedias, muertes, juego de pasiones, erotismo, sexualidad, que dice Freud, pareciera ser que no está tan peleado con la realidad. Pareciera ser que lo vemos en mi propia familia, en mí mismo, en mis colegas y en la sociedad. Estas fábulas, estos mitos que tienen que ver con el placer y la realidad, con lo racional y lo irracional, y con la pulsión de vida y la destrucción. Le fascinan todos estos temas a Freud. Sin embargo, en 1923, textualmente nos comparte: «En mi juventud me sentí muy atraído por la especulación filosófica, pero me aparté valerosamente de ella». ¿Por qué nos comparte esta cita? Porque recordemos que en Tótem y Tabú Freud menciona que el psicoanálisis no es una especulación, no es una filosofía, no es una intelectualización, porque estos procesos son una representación histérica. Toda intelectualización y toda especulación y filosofía es un intento de tapar y disfrazar una realidad. La intelectualización, recordemos que es un mecanismo de defensa. Entonces dice, valerosamente me aparté de ella. Y bueno, la verdad es que Freud, un estudioso en varias áreas, en medicina y varias especialidades que tiene la oportunidad de rotar y de atender a ciertos pacientes, pero siempre estar vinculado a la relación del
del médico y el paciente, también es un estudioso de la biología, en el cual varios autores, varios profesores le comentaron que con la magia del microscopio estaba a punto de convertirse en uno de los mejores investigadores de su generación en la anatomía, la biología y la fisiología, que era brillante Freud en eso. Pero bueno, más adelante veremos por qué es que deja estos estudios y se dedica al estudio de las neurosis. Bueno, de mi parte, por hoy es todo de este capítulo primero. Estaré preparando el capítulo 2. Muchas gracias por escuchar y bueno, cualquier situación, regálenme un comentario. También se vale las aportaciones o las correcciones. Bueno, yo soy el psicólogo Eric y cualquier cosa estamos en contacto por este medio. Muchas gracias.